Y para seguir hablando de esta colusión en el mercado del papel, nos acompaña el director del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile, Francisco Agüero. Francisco, gracias por acompañarnos. Bienvenido, Francisco. Buenos días. Quiero quedarme con un tema del que nos contaba Paul al final, que decía que la papelera, como es el delator, digamos, la delación compensada, lo deja libre de una multa. Pero comentábamos fuera de cámara que también la otra empresa, PISA, podría quedar con una multa reducida porque también se acoge a un tipo de delación. ¿Cómo funciona? Así es, Paola. La delación compensada opera no solamente para el primero en colaborar con la investigación, sino que también con otros que colaboren después, ¿no? el siguiente. Y los otros siguientes eventualmente. O sea, eventualmente con todos los del cartel. En este caso son todos los del cartel, porque los operadores son 3. Y decía el requerimiento de la Fiscalía, Kimberly Clark es un actor muy reciente, de un tipo de papel de mejor calidad. Entonces, básicamente está operando respecto a todo. Y respecto al segundo, obtiene una reducción de la multa, como establece el decreto ley 211, que es la norma de libre competencia. Francisco, se han ido conociendo los primeros antecedentes recién de esta presentación que hace la Fiscalía Nacional. ¿Qué te llama la atención del funcionamiento y qué tiene en particular esta colusión respecto a otros casos que hemos conocido? Bueno, no es tan distinto, por ejemplo, el caso de las farmacias. En ese caso hubo una guerra de precios, y incluso en el primer caso de farmacia, que fue hace como 20 años, que era el ingreso de un nuevo actor. En ese caso, Cruz Verde al mercado de Santiago, hubo una guerra de precios, se ponen de acuerdo, terminan la guerra de precios. Este caso más o menos parecido, hay una guerra de precios como consecuencia del ingreso de un papel del Walmart, básicamente, que está acá al lado, y ponen término a la guerra de precios los principales actores, los dos. Claro, ahora vienen, a diferencia del caso farmacia y con analogía al caso Pollo, el cartel ha durado mucho tiempo, ha durado 11 años, ¿no? Del 2000 hasta el 2011 aproximadamente, que precisamente cuando se difunde el requerimiento de la Fiscalía contra las empresas avícolas. Ahora, Francisco, yo tengo una pregunta más de fondo. ¿Cuál es el sentido de que tengamos Fiscalía Nacional Económica, Tribunal de la Libre Competencia, cuando en Chile no es delito que dos personas se junten, boten los celulares, se pongan de acuerdo, en cuotas, se pongan de acuerdo en precios, hagan toda una faramalla para que no queden pruebas? ¿No? O sea, el dolo, me parece que yo entiendo la presunción de inocencia, pero respecto de aquellas personas que botaron los computadores al río, digamos, no cabe mucha presunción de nada. Bueno, ¿cuál es el sentido de que exista todo este aparataje, toda esta regulación de libre competencia cuando esa práctica, que es como la práctica del manual, ¿no? Del primer libro, de los atentados contra la libre competencia, no es delito? Bueno, hay que recordar, Paola, que acá el Código Penal chileno y otros códigos penales en el mundo tienen una norma sobre alteración fraudulenta de precios, que es precisamente la norma utilizada para el caso de la farmacia, el caso penal, que acaba de terminar con una absolución. Ahora bien, es una norma que, aplicada por los tribunales penales, fue malentendida, ¿no? Pero hay algún acercamiento a subir de esa manera los precios es anticompetitivo, ¿no? Ahora bien, hay que recordar que ya desde el año 2009 hay proyectos de ley que enviados tanto de la Cámara de Diputados, por senadores y por el Ejecutivo, que han tratado de volver a penalizar la colusión pura y dura, como estamos viendo en este caso. Como lo era hasta el año 2003. Como era hasta el año 2003, pero otras prácticas. Y lo que pasaba desde el año 2003, la crítica que hay es que nunca se sancionó a nadie. Lo que pasa es que hasta el año 2003, primero, no había esta conciencia de lo ilícito que era. Esta conciencia no ocurre en todos los países. En Chile, afortunadamente, pero lamentablemente sí lo tenemos internalizado. Pero además no habían técnicas para detectarlo. Es decir, no existía delación compensada. En el caso del año 94, las farmacias, cuando Cruz Verde se acerca a la Fiscalía y se le venga a contar, la firmen. Y lo que tiene simplemente una reducción, pero también es sancionada. Es decir, incluso colaborando fue sancionada. Entonces, han habido un cambio desde el año, el caso farmacia, que no es técnicamente una delación compensada, sino que una confesión. Pero ya desde el año 2009 tenemos delación compensada, interceptación de comunicaciones y allanamientos para las compañías que eventualmente están siendo investigadas. Pero, ¿cuál fue el justificativo para eliminar la pena de cárcel en el año 2003, Francisco? Bueno, se dice dos cosas. Uno, hay un hecho cierto que la cárcel era para cualquier tipo de práctica que pudiera ser anticompetitiva, y eso no supera un estándar mínimo de garantía del derecho constitucional, ¿no? Porque era cualquier práctica y la norma es muy amplia. Y por otra parte, decía que en 30 años no había sido, nadie había ido preso, básicamente. Ahora bien, hubo persecución por carteles de taxistas, por ejemplo, o en la década de los 70 se trató de perseguir a la gente que buscó nacionalizar la banca en la década del 70 con Salvador Allende, pero ha sido muy poco utilizado. Ese fue el argumento, no ha sido ocupado y además hay un tema es muy incierta la norma. ¿Es necesario reponerlo? Y a mi juicio sí, pero solamente para los casos de colusión, que es claramente, uno podría decir, la luz roja. Hay casos dudosos, pero la luz roja, estos casos, ponerse de acuerdo durante 15 años, con reuniones secretas, claramente ellos saben que están votando los computadores al canal San Carlos, es una práctica evidente que saben que
la luz roja en materia de comercio. ¿En qué caso entonces no sería o no debería aplicarse una sanción? Bueno, hay casos donde cárcel. Acuerdos de precios que podrían funcionar en un tipo de joint venture, que pueden tener algún elemento procompetitivo, pero normalmente esos casos son públicos. Es decir, eventualmente son casos muy aislados. Y hay otros casos de prácticas de abuso que son más discutibles. Entonces, en esos casos no se establece la cárcel. Y esta es una discusión que está pasando en todo el mundo. En España tienen esta discusión, en Inglaterra la han tenido recientemente, en Australia, entonces... Ahora, Francisco, lo que parece que es cierto es que las multas siempre son menores que lo ganado malamente. Sí, entonces uno dice, bueno, sigue siendo buen negocio. Porque uno escucha de otros países donde la multa es tan alta, más allá de que no haya prisión, digamos, pérdida de la libertad... Si me llegan a pillar, de los 100 que gané me van a cobrar 200. Entonces, económicamente no es un buen negocio, no es rentable. Mientras que acá en Chile, hagamos el ejercicio de los 100, si es que se demuestra efectivamente en un juicio, que aquí hubo defraudación, digamos, y colusión. Ganaron 100 pesos con estas 100, cualquier cosa, digamos, con estas maniobras. De esos 100, ¿cuánto va a ser quitado vía multa? Bueno, la multa en este caso tiene un tope, el tope que establece la ley hasta esta fecha es de 30.000 UTA, son algunos 25 millones de dólares. O sea que ni siquiera la multa es relativa al monto defraudado, no es un todavía, monto absoluto. No todavía, es un monto absoluto. Y esa es de las multas más altas que hay en Chile, probablemente en materia ambiental es un monto equivalente. Ahora bien, lo que se discute en el Congreso actualmente es... subir este límite hasta un 30% de las ventas que hayan en la línea de negocio implicada. Pero la pregunta viene de cajón, ¿por qué 30 y por qué no 150? Digamos 100, bueno, porque me tiene que devolver todo lo que ganó con maldad, y 50 por malo. Bueno, ahora hay que recordar que la multa va a beneficio fiscal, es decir, de esa multa no nos llega ni un peso a nosotros, salvo por vía de impuestos, podríamos decir. Entonces, acá también hay que hacer y se ha ido avanzando en lo que es la indemnización de los perjuicios para los consumidores afectados, y no solamente consumidores afectados, también puede ser proveedores, grandes compradores de papel confort y qué sé yo, hospitales, etcétera, ¿no? Y ahí han habido algunos avances. La reforma que hubo en materia de consumidores el año 99 y paulatinamente desde el año 2004, y ya con el caso de farmacias, con acciones colectivas del CERNAC contra las farmacias, tratando de buscar la reparación de los consumidores afectados, en ese caso era un cartel que duró unos pocos meses, en este caso un cartel que duraba más años, permite de alguna manera indemnizar a los consumidores. Ahora bien, la discusión es, bueno, ¿cómo se compensa efectivamente a los consumidores? ¿Cómo me van a volver a mí, o a ti, Sebastián, y a ti, Paola, efectivamente el sobreprecio, ¿no? Eso es un tema práctico. ¿Se puede hacer? A ver, la práctica en Estados Unidos, que tiene mucha tradición de acciones de clase, es que primero normalmente casi nunca hay sentencias, tradicionalmente hay acuerdos entre los asesores económicos de las dos compañías que están, una que es demandada y el demandante, y pues, se ponen de acuerdo en las maneras de compensar. Demandante en este caso no una compañía, sino el CERNAC. Podría ser similar. El CERNAC, podría ser el CERNAC, podría ser compañías, podrían ser asociaciones de consumidores, podrían ser asociaciones de empresarios de menor tamaño que tras una ley del año 2010 les permiten hacer acciones colectivas. Los hoteleros, por ejemplo. Eventualmente. Sí. Francisco, ahora no es el primer caso de colusión, hemos visto varios en el último tiempo. ¿Eso da alguna señal de alerta más general respecto, y más grave por cierto, respecto al funcionamiento del libre mercado acá en nuestro país? ¿O nos da alguna señal respecto al funcionamiento o a la calidad de ejecutivos o empresarios que podemos tener? Da cuenta de muchas cosas. Primero estamos detectando estas situaciones. Hasta hace 6 años atrás el caso de farmacia era inusual. Entonces se están detectando carteles que duran mucho tiempo, caso Pollo, se están detectando carteles internacionales, caso de transporte marítimo de autos hacia Chile. Es decir, está funcionando las instituciones, podríamos decir, parafraseando a Patricio Elwin, ¿no? Están funcionando, lo que es bueno. Se están detectando más. También acá ha habido una decisión comunicada por la papelera que está echando al gerente. Es decir, también una decisión que afecta su prestigio y su reputación como ejecutivo, aunque no hasta el momento no haya tenido ninguna sanción. Entonces, están funcionando. Esto pasa en todos los países del mundo. Es decir, hay carteles internacionales en Estados Unidos, en Inglaterra, en la Unión Europea, en Japón, en toda la economía, porque hay incentivos, ¿no? Ahora, lo que se ve en este caso es que crecientemente los que están ejecutando el cartel toman medidas para que sea lo menos conocido posible, ¿no? Es decir, dejan de hacer comunicaciones por teléfono, pero aún así guardan alguna prueba eventualmente para traicionar, que básicamente la delación es una traición a los otros miembros del cartel. Oye, Francisco, y en lo concreto para la gente que va a ir hoy día al supermercado y va a comprar el pack de 12 rollos de papel confort o la toalla Nova en pack de 3, bueno, esas cosas hoy día en el supermercado están con precio de colusión. Bueno, en teoría el cartel duró hasta el año 2011, eso es lo que se dice, ¿no? Puede que haya durado un poco más, el requerimiento anuncia eso. Podría ser un precio competitivo, probablemente ahora ya es un precio competitivo, pero puede que haya habido una colusión tácita, ¿no? Entonces no necesariamente tienen que estar poniéndose de acuerdo, como pasa en algún mercado más sofisticado, ¿no? Podría ser un precio de colusión tácita, probablemente eso no va a ser perseguido, porque es muy difícil de probar. Por supuesto. Francisco, gracias por haber venido esta mañana. Muy buen día. Hasta luego.